Hola, buenas. Hoy día es 30 de septiembre, terminando ya el semestre. Me acabo de matricular en mi segundo semestre académico de licenciatura en química. Y ayer subí un video hablando de un libro de Stephen Hopkins. Eh, no sé si se entendió bien, pero me perdono si no. Y bueno, será nomás, pues es lo que hay, mi capacidad de hablar. Estoy leyendo, como dije en ese video, no lo dije bien, pero estoy leyendo breve respuesta a las grandes preguntas del mismo, Stephen Hopkins. Voy ya como en la mitad. Me queda ese poquito, esto conchito me queda para comentarlo. Eh, pero, como yo leí otros libros, obviamente de ciencia, casi todos los que más he leído son de física, y estoy estudiando química. Eh, Los que más he leído son de física. No he leído mucho tampoco, o sea, no es para tanto. Eh, pero ahora, este libro no lo leí como en el proceso de vida académica, o sea, no lo leí ahora. Pero lo leí antes de empezar a grabar, lo leí, o sea, por amor a la física, del profesor Walter Lewis. Este lo leí como cuando me dieron como una semana de receso en la universidad por el tema de la pandemia y todo eso, como que nos dieron una semana de receso. No nos dio la universidad, fue algo que los estudiantes pidieron y la universidad se dio nomás, pero bueno. Este lo empecé a leer mientras estaba estudiando el primer semestre de química. Eh, bueno, el libro, partir porque el libro es totalmente pedagógico, o sea, a diferencia de, por ejemplo, otros libros que se pueden encontrar, no este no de ciencia y relacionado con la física, este no netamente habla como de astronomía, ¿cierto? Igual lo toca, porque igual es como como un campo muy fuerte dentro de la física y yo diría que el más entretenido, muy visible, ¿cierto? Todo el tema. Pero en especial este libro, por amor a la física, toca temas súper como básicos, pero que como a mí me enseñó, o lo que me entregó la enseñanza el libro, y como también creo que lo propone el profesor, como esa mirada en las cosas básicas, ver como la física que hay detrás de eso y al final enamorarte de eso, de la física que conlleva esas cosas básicas. Tanto así como, por ejemplo, el libro parte, no voy a comentar mucho el libro para que se lo lean o le interese el libro, para que, bueno, se lo lean, son casi... Es cortito igual, son 300 páginas, cortito. Yo creo que se lee, yo este me lo leí en una semana. La semana que me dieron me lo leí y alcancé, lo leí súper bien, lo comprendí, habían unas partes que me complicaron, pero bueno. El libro parte, sí, muy fuerte, así, no parte con ciencia. O sea, no te dice como los campos electromagnéticos de Maxwell, no parte así, parte muy suave, pero en el sentido suave de no tema. Ya, después de esta interrupción. Parte como muy fuerte en el sentido de que empieza a hablar de su vida, o sea, de cómo fue la decisión del profesor estudiar física y por qué dedicarse a la física. Y justo él tuvo, no, la mala, digamos que la mala suerte, o quizás buena, porque quizás fue lo que lo incentivó a estudiar, o nadie sabe, bueno, ¿quién puede decir qué es lo bueno y lo malo, cierto? Pero la mala experiencia de justo vivir en un país azotado por la Segunda Guerra Mundial y en especial por las fuerzas nazis. Entonces parte muy fuerte en ese sentido y lo cuenta y cuenta cómo vivió en parte esa situación. Y bueno, yo ahí soy sentimental, entonces y esos problemas donde la humanidad es estúpida, ¿cierto? Esos problemas donde la humanidad porque el tema nazi, porque son estúpidos, porque una cosa de poder, de ambición, ¿cierto? A mí me parece una cosa estúpida.
Entonces, bueno, yo ahí, a mí me parece fuerte porque hasta lloré con lo que comenta su vida y todo el tema relacionado con lo que tuvo que vivir él siendo muy joven. Por lo que a mí me parece algo que se pudo haber evitado. Pero bueno. Y después de eso, ¿cierto? Empieza a hablar de la física un poco más fuerte. Y lo que se encuentra es como cosas tan... como que uno ve todo el día, ¿cierto? Como los arcoíris. Eso es parte muy bien con el tema de los arcoíris. Y eso es como una de las diferencias que que puedo hacer de los libros que yo he leído de física o cosas relacionadas con la física, que siempre están como muy, bueno, quizás por mi interés, ¿cierto? Pero que están muy relacionados con la astronomía directamente. O con la astrofísica o la cosmología. Este parte como con cosas muy simples, como puede ser la luz, digo simples entre comillas, como puede ser el estudio como de la luz, del espectro lumínico, pero lo hace de tal manera que al final no es como, lo siento yo, que no es como uno lo ve en el colegio o lo pudiera ver en YouTube o en otras cosas, sino que lo que intenta, o lo que a mí me llegó del mensaje, es como que en la vida cotidiana, en la vida simple, en el día a día, hay mucha física. Entonces, aprender a ver esa física, porque claro, tú puedes convivir con la física, pero si tú no sabes lo que estás viviendo día a día, no te podía impresionar como de esa maravillosa, de ese hecho maravilloso. Entonces, lo que yo pude o puedo recalcar del libro es eso, de que a mí me enseñó personalmente, bueno, cada persona, obvio, puede recibir el mensaje como quiera, pero a mí me entregó eso, de que en cosas tan simples o que estamos viviendo dentro de lo que vivimos día a día, como lo maravilloso que puede llegar a ser la ciencia, pero primero tenemos que saber qué es lo maravilloso. Entonces por eso nos empieza a explicar el tema del espectro lumínico, el tema de la luz, y después pasa a la electricidad, ¿cierto? Y ahí, claro, ahí empieza, a medida que empieza muy suave en ese sentido, como en lo cotidiano, y después se empieza a poner un poco más fuerte, ¿cierto? Con el tema del rayo X, con el tema de la cosmología, ahí se pone un poco más pesadito. Pero mi recomendación, yo creo que la recomendación va a ser, yo creo que la misma en el área de ciencia física, es como Cosmos. Cosmos, y bueno, hay mucho material en YouTube, está lleno, así, está lleno, pero no sobra. O sea, yo pondría más material de ciencia en YouTube, o bueno, en todas cosas sociales, o sea, en redes sociales. Pero aún así, primero así como una vista global de Cosmos, que te deja bien en el área, mucha información visual también, que es lo importante yo considero. Y bueno, véanse Cosmos y quizás el libro es un poco más amigable. Pero en ese sentido, más que materia que entrega el libro por amor a la física, más que materia, lo que a mí me llega fue eso, de que no solamente es como aprender tecnicismo y así como, esta es la ecuación para calcular fuerza y esta es la ecuación para calcular gravedad y así todo el rato, sino más bien como que estamos constantemente viviendo en hechos físicos o como en situaciones que conllevan física, pero si no sabemos ver o si no tenemos la información de aprender a ver eso que estamos viviendo, como el caso de los arcoíris, no nos va a parecer tan como maravilloso, así como tan espectacular, porque claro, uno ve un arcoíris y dice, qué bonito, los colores y todo el tema. Pero cuando uno sabe que tiene que pasar la luz y que se abre por las gotas, bla, 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 y que siempre va a ser... y que uno puede encontrar, después cuando aprende eso, puede encontrar como arcoíris en todas partes, hasta cuando riega o cosas así, que lo dice el libro, como que uno empieza como a ver la vida como de otra forma, ¿cierto? No, así inmediatamente como la gente quiere pensar que cuando uno ve las cosas como ciencia, como muy cuadrados y muy racionales, como, no. Pero como que con este libro fue todo lo contrario, fue como que esa cosa de empezar a ver
empezar a comprender a través de la física los hechos fascinantes que uno puede encontrar día a día, por cierto, como el caso de la electricidad, el caso de la atmósfera, etcétera, etcétera, el caso de la presión también, etcétera. Y esto, por ejemplo, yo justo en ese periodo que estaba estudiando el primer semestre, justo me pasó que, por ejemplo, cuando veíamos soluciones, cuando estábamos viendo soluciones, me pasaba mucho cuando nombraban la diferencia entre la sal y el azúcar en una solución acuosa. Y me acuerdo, por ejemplo, cuando cada vez que yo me iba a hacer un té, siempre hacía el ejercicio porque aprendí a verlo de manera diferente. Entonces, cuando me hacía un té, le echaba azúcar y lo revolvía, el agua muy caliente. O sea, no, obviamente no puede superar cierta temperatura porque se evapora, pero el agua lo más caliente que se pueda. Y revolver el azúcar y después dejaba que se enfriara y siempre encontraba el azúcar debajo. No así, por ejemplo, cuando cocinaba y uno cocina y le echa sal y nunca va a encontrar la sal abajo. Bueno, a menos que le eche se le eche mucha sal, ¿cierto? Pero nunca, ¿quién se va a tomar una comida que esté muy salada? Pues re asco. Y empecé como a ver las cosas cotidianas de la cocina, así como hacerme un té, que es algo súper básico, que es agua caliente, un hierba y revolver y un poco de endulzante o azúcar o miel. Pero empecé a ver esas cosas que parecen obvias, las empecé a ver como un poco más químicas, como científicamente, ¿cierto? Y brutal, o sea, claro, no puedo como transmitir, no sé si se puede transmitir como esa sensación de cuando se está cocinando, cuando se está comiendo, cuando se está regando las plantas, cuando se está comiendo uno una planta o un animal, también puede ser, empezar a ver como las cosas de una manera científica y al mismo tiempo, obviamente, comprenderlo, ¿cierto? Comprender como, por ejemplo, yo hace poco planté papas y yo quedé fascinado, por ejemplo, cuando a nosotros en biología nos pasaron la fotosíntesis, pero de la manera química, como la más fea, por así decirlo. Entonces fue como a mí me chocó mucho poder verlo de esa manera, así como la energía del sol se transformaba a través de las hojas de la planta de papas en papa y que al final la papa es pura azúcar y ese azúcar es súper nutritiva en ámbito como físico, no sé cómo decirlo, como químico, como guata, como estómago, muy nutritiva. Entonces al final lo que nos alimentaba directamente, más encima son carbohidratos, entonces eso es lo que más nos alimenta. Entonces cuando yo hice eso, cuando empecé a ver esto en química, me pasó que empecé a ver cosas súper simples que antes no veía, lo empecé a ver como con otra mirada, como con una mirada un poco más científica, pero al mismo tiempo comprendiendo lo que estaba pasando detrás de todo ese hecho. Y, no, es como, no sé si la palabra es brigio, no sé si yo soy como el imbécil que como, ahora ve todo como química o como física, pero como que se puede comprender. Yo al mismo tiempo, por ejemplo, cuando pasaba un ave, cuando regaba, te digo, cuando riego, ahora no es como pensar así como, echarle agua para que las plantas necesitan agua para vivir. Es como, es como conocer la estructura molecular del agua, que tiene una relación directa con la biología de la planta, y que eso, toda cuestión, me produce un alimento, que ese alimento llega a mi comida, que después el azúcar a mi cerebro y hace... Entender eso, a mí, brutal, desde el lado químico, ¿cierto? Porque después hay como otro lado, que es el lado como más psicológico, ¿cierto? Que es como eso da la posibilidad que yo me pueda desarrollar, ¿cierto? Porque la nutrición tiene relación directa a cómo me desarrollo. Si yo tuviese problemas de nutrición, mi cerebro no podría rendir de la misma manera, etcétera, etcétera. Pero eso, entonces yo creo que este libro, por amor a la física, del profesor Walter Lewis, que tiene cursos en su universidad, creo, gratis, están en internet gratis, pero están en inglés. Así que bueno, sirve para aprender inglés. Y para los que no sepan inglés, aprendan inglés. Y para los que saben inglés, perfecto. Pero eso, yo diría que eso más bien me enseñó este libro. Fue como a darle esa mirada, ¿cierto? Yo ya sabía ciencia un poco, pero no tenía esa cosa de ver las cosas con ciencia. A conciencia, mira tú. Pero eso, creo que este libro fue como bien en parte precursor de ver las cosas de esa manera, ¿cierto? Porque uno dice, yo cuando me hago un jugo, me voy a hacerme un jugo. Pero en términos químicos, no, pues como más bien es como un soluto,
solvente hacia una solución y que el nivel de, no sé, pues, qué tan dulce va a estar, tú haces una disolución para le echáis más agua, para que no esté tan dulce. Y no sé, re tonto lo que estoy diciendo puede ser, pero cuando leí este libro y cuando empecé como a comprender un poco más la química en ese ámbito, estuvo entretenido, estuvo bastante entretenido. Así que eso, yo lo recomiendo. En ese sentido, más que nada, como dije, no voy a comentar el libro para que se lo lean, porque si lo comento no se lo leen. Y a mí me llegó eso. Eso fue el mensaje que me llegó el libro, Por amor a la física, de Walter Lewis. Bueno, se va al revés.